Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con nuestra clase con el uso del going to. Recordamos que este tiempo gramatical lo utilizamos para hablar de nuestros planes e intenciones o para realizar predicciones basadas en evidencias actuales. Por ejemplo, ahorita donde yo vivo está nublado. Estoy seguro de que hoy va a llover por la noche. Es algo que estoy completamente seguro que va a suceder. Y también vuelvo a mencionar para planes, por ejemplo, puedo hacerme una agenda y colocar todo lo que voy a hacer en toda la semana o intenciones, recuérdenlo siempre. Bueno, el going to hay que tomar en cuenta que se estructura con el uso del verbo to be. Recordamos que únicamente utilizamos el verbo to be para poder estructurar el tiempo gramatical sin tomar en cuenta el significado que tiene, como ser o estar o ya conjugado yo soy, tú eres, suele estar. Eso lo vamos a dejar a un lado, únicamente está como auxiliar para poder estructurar ese tiempo gramatical. Voy a compartir la diapositiva para trabajar, ¿ok? Pues bueno, ya tenemos la diapositiva. Recuerden que aquí la clave siempre va a ser nuestro pronombre personal. Las instrucciones dicen, complete the sentences using going to, look at example. And the number one, so we have it, we are going to go shopping. Vamos a ir de compras. Tengo mi pronombre personal que es we y tengo la forma del verbo to be que es are, porque le corresponde. We are más el going to y le vamos a poner su complemento. Pero en este caso las oraciones ya están escritas. Lo único que tengo que hacer es completarlo con el verbo to be y listo. Vámonos con la siguiente. Dice she. Para el pronombre personal she, voy a ocupar la forma del verbo to be is. Recuérdenlo siempre, va a ser she is y le vamos a agregar el going to. Aquí no hay tanto problema. Voy a decir she is going to, she is going to. Obviamente vamos a, she's going to the supermarket. She's going to, vamos a ponerlo aquí, porque no está completo. Vamos a hacer la letra más pequeña. Vamos a dejarlo en 30. She's going to, she is going, she's going to the supermarket. She's going to the supermarket. Ella va al supermercado. Vamos a colocarle un verbo, ¿eh? Number three. This is the cat, el gato. Estoy hablando de algo, estoy hablando de un animal en singular. Recuerden que tenemos un pronombre personal en inglés que lo utilizo para objetos y animales en singular, que es el pronombre it. No lo puedo escribir porque ya tengo mi frase the cat, ya tengo el individuo, el sujeto. Por lo tanto, como estoy hablando de un solo animal, va a ser exactamente la misma forma del verbo que el ejercicio anterior. The cat is going to eat. Voy a colocar el verbo comer. The cat is going to eat pizza. Recuerden que muchas veces podemos utilizar el verbo have también para significar comer. The cat is going to have pizza. Va a comer pizza. La siguiente oración, tengo el pronombre I, yo. La forma del verbo to be que le corresponde, ¿cuál es? En efecto, voy a decir I am going to ride my bike. Voy a manejar mi bicicleta. I am going to ride my bike. Muy bien. En la siguiente, tengo el pronombre they. La forma del verbo to be tendrá que ser they are. They are going to swim. They are going to swim. Ellos van a nadar. La siguiente, tengo el pronombre you. You, ¿cuál es la forma del verbo? Es exactamente igual que el ejercicio anterior. You are. You are going to do. Vamos a ponerle acá el verbo. We are going to do your homework. Tú vas a hacer tu tarea. Ujú. En la siguiente, they. They es la misma forma del verbo. They are going to read. They are going to read. Ellos van a leer. En la siguiente,
He. Recuerden que he es tercera persona del singular, es de quien hablo. Lo que es el pronombre he, lo que es el pronombre she y lo que es el pronombre it, siempre van a ir por la misma forma del verbo to be. Vendría siendo is. Voy a tener que contestar, he is, ¿dónde salió eso? Quisiera saber. He is going to draw. He's going to draw. Él va a pintar. He's going to draw. La siguiente, volvemos a encontrarnos con el verbo, con el pronombre they, perdón. They are going to play. They are, oh my God, what am I doing? They are going to play. They are going, ING. They are going to play. El verbo otra vez. Dios mío, ¿qué me pasa? They are going to play. Vámonos con la siguiente. Dice, we, to school. Bueno, ¿qué parece que están haciendo ahí? Ok. They are going to school. They are going to school. Fíjate, aquí lo voy a hacer más corta. They are going to school. They are going to go to the school. Esto, si yo lo hago más largo, ya es inglés británico. Vuelvo a colocar 2 veces el verbo ir. We are going to go to the school. Pero si es inglés americano, we are going to school. And that's it. Es más corto. Vámonos con la siguiente. ¿Ustedes van a jugar fútbol o tú vas a jugar fútbol? En este caso son 2 personas. Por lo tanto, es la misma forma del verbo. You are going to play football. Hasta aquí, si te das cuenta, utilizamos el verbo to be, que es indispensable. Recuérdalo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Y todos llevan el going to. No hay problema, porque todas las oraciones llevan el going to. ¿Vale? Y obviamente utilizamos un verbo en su forma base, un verbo más. Vámonos con el siguiente ejemplo. Aquí ya están estructuradas las oraciones. Lo único que vamos a tener que hacer es unirlas. Aquí ya estaban los ejercicios de las respuestas del ejercicio anterior. Obviamente quizás algunas sean diferentes, pero bueno, no pasa nada. We are going to go shopping. Vamos a ir de compras. Seguramente voy a estar con mucho dinero. She's going to go to the supermarket. Si te das cuenta, aquí viene más larga la frase. She's going to go to the supermarket. ¿Quién va a ser la persona? Ok. Podríamos decir que es ella. Vamos a poner más gruesa la línea para que se distinga porque está muy delgada. Ok. No soy muy hábil con la computadora. Ok. Bueno. The cat is going to eat pizza. El gato va a comer pizza. Vamos a insertar la imagen. The cat is going to eat pizza. Está muy delgada la flecha derecha, la flecha. Voy a tratar de engrosarlo. Ok, ahorita. I'm going to ride my bike. Voy a manejar mi bicicleta. Es este chico. They are going to swim. Ellos van a nadar. Ellos van a nadar. Aquí está la imagen. You are going to do your homework. Ellos van a hacer su tarea. En efecto, van a hacer la tarea. To do the homework. Van a hacer la tarea. La siguiente sería they are going to read. Ellos van a leer. Voy a ocupar otra forma de, luego no soy muy bueno con esto. They are going to read. They are going to read. No soy muy hábil, ¿eh? Ok. He is going to draw. Él va a dibujar. Vamos a ver, él va a dibujar. Vamos a colocar la imagen. La frase con la imagen correcta. Ok, ¿dónde está el que va a dibujar? Acá está. También quiera pintar. They are going to play. Ellos van a jugar. Los que van para jugar fútbol. They are going to play football. They are going to play. We are going to go to. Obviamente que hay un error, ¿eh? Y tiene una Y cuando debería ser una T. They are going to go to the school. Ellos van a ir a la escuela. Viene más larga porque es el tipo de inglés. They are going to go to the school. Y la última, you are going to play football. Bueno, creo que aquí they are going to play era en la otra, me equivoqué aquí. Aquí they are going to play and they are going to play football. Oh, ok. Bien, no me dio perdido el día de hoy. Bueno, no me siento nada bien, pero bueno.
They are going to play football. Ok, bueno. Si te das cuenta, aquí nada más lo único que hicimos fue unir precisamente las imágenes. En la siguiente, tengo mi pronombre personal. Muchas veces cuando nos toca rellenar ese tipo de actividades, nos quedamos con la cara de what, porque no sabemos qué es lo que dice después de. Bueno, como aquí lo único que yo necesito, y ya trae el going to, es el verbo to be. Es lo único que necesito. Me viene valiendo un cacahuate si no sé lo que dice acá. Aquí está mi clave. Observo cuál es el pronombre personal y esa va a ser mi clave para contestar. Esa va a ser mi clave. Si tengo el pronombre I, la forma del verbo es am. Y ya contesté mi examen, aunque no sepa lo que diga a un lado. Esa es la maña, nada más. Obviamente tenemos que saber todo, porque si no, pues cómo. Pero en este caso, simplemente le voy a colocar el am. Porque no sé lo que dice lo demás. I am going to sleep 8 hours. Quizás no sepa yo lo que significa sleep 8 hours. No importa, pero por lo menos ya coloqué la forma del verbo. I am going to sleep 8 hours. La siguiente, he. He, la forma del verbo dijimos que es is. He is. Ok. Vamos a copiarlo y pegarlo. Por lo tanto, voy a decir he is going to wake up at 9 o'clock. He is going to wake up at 9 o'clock. Él se va a despertar a las 9 en punto. La siguiente tengo you. You, forma del verbo es are. You are going to your face. You are going to your face. Vámonos con la siguiente. She. Recordamos que she siempre va a ir con is. She is y le damos respuesta. She is going to have breakfast at 9:30. Ella va a desayunar a las 9:30. Quizás no sepa nada de lo que dice acá, pero por lo menos sé que el she va con el is. Listo. We going to make our bed every day. El pronombre we. Recordamos que siempre va con are. We are. We, ¿qué dice? We are. Vamos, we are going to make our bed every day. Vamos a tender nuestras camas todos los días. They going to get dressed at 9:45. Ok. Ellos going to get dressed, se van a vestir a las 9:45 o cuarto para las 10. Ok. ¿Vale? Vamos, they. Recordamos que siempre they va a ir con are. They are going to get dressed at 9:45. I. Es lo mismo que tengo arriba. ¿Para qué me complico la existencia? I am. I am. I am. Ya contesté, aunque no sepa nada de lo que decía después. I am going to have a snack at 12 o'clock. Iba a tener una comidilla a las 12 en punto. You going to have lunch at home. Tú vas a comer en casa. You, el pronombre you, siempre va a ir con are. You are. You are. Going to have lunch. She, vuelve a aparecer el she, entonces ya sé que voy a colocarle el is. She is. Vuelvo a repetir, quizás no sepa lo que diga más adelante, pero lo único que necesito es contestarme. She's going to get dressed in the evening. He. He es igual. El he y el she, recordamos que utilizamos la misma forma del verbo que es is. He is. He is going to have a bath at night. Él se va a bañar en la noche. Nuevamente aparece el we. Recordamos que el we siempre va con are. We are. We are going to dry our hair every night. Vamos a secar nuestro cabello todas las noches. El they vuelve a aparecer. They siempre va a ir con are. They are. They, oh my God, what am I doing? They are going to have dinner with their family. Ellos van a cenar con su familia. Aquí no nos estamos deteniendo a checar pronunciación ni nada, porque no creo que en un examen, bueno, en el examen escrito, pues no la necesitamos. ¿Vale? They are going to have dinner with their family. Va a cenar con la familia. Recordamos, para entender mucho más fácil el uso del verbo to be, lo vamos a simplificar.
Recordemos que solamente son tres formas, que es el am, es el is y es el are. Solo recordemos con qué pronombre va a ir. Y eso es todo. Am siempre va con I. El is con he, she, it. El are con you, we y they. Y no me complico la existencia. ¿Sale? I siempre, am siempre va a ir con I. El is siempre va a ir con he, she, it. Y el are siempre va a ir con you, we y they. Vámonos con el siguiente ejercicio. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Un poquito más grande. Ahora, tenemos aquí el going to, future, affirmative and negative. Aquí encontramos en este recuadro la forma del verbo to be, pero contraída. Recuerda que también existen las contracciones. Las contracciones las utilizamos el lenguaje informal hablado en la calle. En un escrito es imposible. Un escrito formal es imposible. Pero bueno, aquí nos da las dos opciones, tanto afirmativo como negativo. La negación no te complica la existencia. La negación es como la tercera en discordia. Siempre va a ir ubicada en tercer lugar, independientemente del tiempo gramatical que sea. En todos los tiempos gramaticales en inglés, siempre es la tercera en discordia. Siempre es la tercera. El novio, la novia y la otra. Así de fácil. Va en tercer lugar. Aquí está contraído, ¿vale? Por eso nos aparece de esta manera. I'm not. He, isn't. She's, isn't. You, we, they. Y luego nos aparece el aren't going to go surfing, swim in the sea, and play football. ¿Vale? Dejemos pendiente esto. Nos vamos a ir a los ejercicios. Ahorita los checamos con calma. Ya me pasé. Vamos a bajarle. Ok, aquí hay algo. Dejamos. Para las oraciones negativas, que es lo que te estaba mencionando, para las oraciones negativas únicamente voy a tener que colocarle el not después del verbo to be. O ya sea que lo puedo contraer. Tengo en este caso, voy a mover esto. En afirmativo voy a decir I am. En negativo puedo decir I am not. 1, 2 y 3. En tercer lugar coloqué la negación. O lo puedo contraer, I'm not. I'm not. Con el he is en forma negativa, he is not. He, 1, is 2, el not, 3. O lo puedo contraer, he's not. Lo mismo pasa con el she. Puedo utilizar o puedo decir she is not. O puedo decir he isn't. Lo voy a poner aquí. Aquí lo escribí mal. He isn't. He isn't. Más corto. He isn't. Ahora, we are not. O aquí lo vamos a poner de otra forma. We aren't. We aren't. Lo hicimos de otra forma. Negamos I am not. O I'm not. She is, she is not, o she isn't. We are not, o we aren't. Es lo que vamos a tener que utilizar para negar. Recuerda, la negación siempre ocupa el tercer lugar. Siempre va en tercer lugar. Vamos a checar estos ejercicios. Las instrucciones nos dice, what are they going to do? Complete and match the pictures. Aquí todas las oraciones son afirmativas. Estas las vas a tener que realizar tú como actividad para que vayamos practicando el uso del going to. Aquí si te das cuenta ya está, a la primera dice, that woman is going to, lo único que voy a utilizar es el verbo que está en el paréntesis. That woman is going to shout at him. Ya está contestado. En la número 2 son children. La palabra children es niños, está en plural. Algunos niños, ¿quiénes? Hasta la pregunta siempre. La número 3 dice my dad, mi papá. ¿Quién? Hasta la pregunta. Martín, ¿quién? The boy, ¿quién? The mechanic, ¿quién? The man, ¿quién? The barber, ¿quién? The generous kid, ¿quién? The gypsy, ¿quién? The word, ¿quién? The student, ¿quién?
The dark-haired boy. ¿Quién? The girl. ¿Quién? The boy. ¿Quién? Julia. ¿Quién? The woman. ¿Quién? Si te das cuenta, todas esas oraciones están en tercera persona, ya sea él o sea ella. Vas a ocupar una sola forma del verbo to be. Una sola nada más, la que le corresponde a él o la que le corresponde a ella. Ahora sí, vámonos a lo bueno, que es la forma negativa. Aquí pusimos las oraciones. Make negative sentences with be going to. I not seen a thing. Ok. Aquí está mal. Aquí debería de ser una O y no una I. Lo vamos a corregir ahora. Son tomados de la red y siempre vamos a encontrar errores y horrores acá. Aquí debería de ser una letra O, no una letra I. Porque el verbo sing es cantar y song es canción. Vamos a corregirlo a un ladito. Song. Vamos a hacerlo pequeñín. 14. Aquí no te compliques la existencia. Vamos a hacerlo tanto en forma larga como en forma corta. Voy a decir I. Ya tengo el I. Nuevamente necesito el verbo to be. Lo voy a colocar igual. Igual, independientemente que sea negativo. I am. Ahora sí va la negación. Not going to. Y ya está el verbo ahí. I'm not going to sing. Ya tengo el verbo. I'm not going to sing. No voy a cantar. No voy a cantar. I'm not going to sing. You. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá entonces? Es you. Vamos a volver a colocarle el are. You are not going to eat. Ocupé la forma del verbo to be, le agregué la negación, que es la tercera, y utilicé el verbo que estaba entre paréntesis. You are not going to eat. La siguiente, el pronombre es he. Si es he, voy a ocupar is. He is not going to. He is not going to jump. He is not going to jump. She es la misma forma del verbo que es is. No me complico la existencia. She's not going to. Le cambiamos el verbo, obviamente. She's not going to work. She's not going to work. La siguiente es it. Es el pronombre que utilizamos para un objeto o para un animal en singular. Bueno, ya tenemos acá. Oh my God. Tenemos acá, vamos a copiar la respuesta. It is going to rain. It is not going to rain. No va a llover. We, recordamos que con la forma del we, la forma del verbo con we es are. Por lo tanto, vamos a decir we are not going to drive. We are not going to drive. And they, en la misma forma del verbo, they are not going to, nada más le voy a colocar el verbo que tiene en paréntesis. They are not going to play. I, not watch. Con I, recordamos, es la misma forma que tenemos en la primera. I am not going to sing. Aquí voy a ponerle el verbo watch. Okay. Aquí si te das cuenta hicimos estas primeras oraciones utilizando el verbo to be en su forma larga. I am not going to sing. You are not going to eat. He is not going to jump. She is not going to work. It is not going to rain. We are not going to drive. They are not going to play. I'm not going to watch. Para que no se te complique la existencia, hazlo en forma larga cuando te pida que hagas la oración en forma negativa, porque si recuerdas más fácil que la negación va en tercer lugar. Bueno, ahora, las siguientes actividades o las siguientes oraciones las vas a tener que realizar
Solo, ¿vale? Vas a checar. Siempre antes de la pregunta quién o quiénes. Cuando no encuentres el pronombre I, you, he, she, it, we, you y they, pregúntate quién o quiénes. En la siguiente trae el pronombre you. Aquí no hay problema porque puedo identificar rápidamente que la forma del verbo es, no te la puedo decir. En la siguiente dice my father. Aquí sí me hago la pregunta, ¿quién? Y sister, su hermana, ¿quién? El it, en la siguiente no, porque tengo pronombre, tengo pronombre, tengo pronombre, tengo pronombre, pronombre. En la siguiente dice Ellen. Me hago la pregunta, ¿quién? Pues ella. Fácil. Encuentro el nombre de una sola persona, sea hombre o sea mujer, siempre va a ser is. Si encuentro el nombre de dos personas, ya sean dos mujeres o dos hombres, siempre va a ser are. Si en la oración tiene un pronombre personal o el nombre de una persona, pero viene el pronombre I, siempre, de todas maneras, es el are. De todas maneras, siempre va a ser el are. Te voy a poner un ejemplo acá. Siempre que encuentre, por ejemplo, Pánfilo, voy a poner aquí, Pánfilo. Si es uno solo, una sola persona, el nombre de una sola persona, siempre va a ser is. No importa que diga Pánfilo, Pedro, Aniceto, Roberto, Germán, Luis, Carlos, el nombre que sea siempre va a ser is. Si es nombre de mujer, Juana, Petra, María, Rosa, Carla, Magdalena, no importa el nombre que sea, siempre va a ser el is. Cuando vengan dos nombres, Pánfilo y Pánfila, vamos a ponerle, es el ar. Si viene Pánfilo y yo, aquí hay que tener cuidado porque aquí se conectan dos personas, Pánfilo y yo. ¿Quiénes? Nosotros. Siempre va a ser ar, para que no se te complique la existencia para poder responder. Por lo tanto, es Ellen, ya sé que este es el is. She is is. Allá no puedo decir. My friends. Cuidado aquí porque dice my friends. La palabra está en plural. Plural. Ten cuidado. They, I, you, he, she, it, we. They. Esto lo vas a contestar solo y me vas a mandar, por favor, la actividad para que yo lo cheque. Y vámonos con lo más fácil de este tema, la forma interrogativa. No te compliques la existencia porque lo único que hacemos es invertir el orden de las dos primeras palabras. Esto es lo único que vamos a hacer. Invertir el orden de las dos primeras palabras. Primeramente, voy a tener que colocar mi signo de interrogación hasta el final. Am I? Siempre digo I am, pero en pregunta voy a decir am I. Voy a colocar primero el verbo en mayúscula y después el pronombre. Are you? Primero el verbo y luego el pronombre. Is he? Primero el verbo y luego el pronombre. Is she? Primero el verbo y luego el pronombre. Is it? Primero el verbo y luego el pronombre. Are we? Primero el verbo, luego el pronombre. Are you? Verbo, pronombre. Are they? Verbo y pronombre. Para hacer la pregunta, lo único que voy a hacer es invertir por completo las dos primeras nada más. Te voy a poner un ejemplo acá, en sentido afirmativo. You are going to study French. Tú vas a estudiar francés. You are going to study French. Lo quiero hacer en pregunta. Bueno, lo único que voy a tener que hacer es cambiar estos dos. El resto de la oración es igual. El resto de la oración permanece exactamente igual. Lo único que voy a modificar son las dos primeras. Y listo. Lo único que voy a hacer es escribir are you. Y lo que le coloco es la forma interrogativa. Are you going to study French? Y eso es todo lo que tengo que hacer para hacer mi pregunta. Si me dijera, he is going to study French. He is going to study French. Para mi pregunta tendría que ser, is he going to study French? O me quedo arriba. Is he going to study French? ¿Va a estudiar francés?
Lo único que hago es invertir el orden de las dos primeras. Esa es la clave, las dos primeras nada más. El resto de la oración es igual. He's going to study French. Is he going to study French? Lo único que hice fue invertir las dos primeras, nada más. Voy a decir, voy a estudiar francés. I am going to study French. Lo único que tendría que hacer aquí es, am I going to study French? Voy a estudiar francés. Ahora, lo único que tenemos que hacer es invertir nada más. Primero la forma del verbo y luego el pronombre. Esas oraciones son las que trabajamos al principio. Aquí teníamos las respuestas, perdón. Estas las vamos a convertir en pregunta. Estas las vamos a convertir en pregunta. ¿Qué es lo único? ¿Para qué me voy a complicar tanto la existencia? Lo único que voy a tener que hacer en este caso, te vuelvo a repetir, para que yo la pueda hacer pregunta, es invertir estos dos. Estos dos. Estos dos y ya tengo mi pregunta. Voy a pegarlo varias veces para que tenga chance de explicarme. Estos dos. Estos dos. Voy a invertir 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 estos dos. Sin no olvidar el signo de interrogación al final, solamente se pone un solo signo y hasta el final, porque la entonación recae en la última sílaba. They are. Lo único que voy a hacer es invertir esos para poder tener mi pregunta. Vamos a hacer la primera. We are going to go shopping. Vámonos, recio. Creo que ni se ve esta. Yo ya tenía movido otra cosa. Voy a tener que hacerlo en color. El harinero. Are we going to go shopping? Voy a cambiarla. We are going to go shopping. Pregunta. Are we going? Sasasay acusa. El resto es igual. Are we going? Faltó la ING. Ando comiéndome las palabras. Voy a ponerlo en negro porque así creo que ni se ve. Are we going to go shopping? She's going to go to the supermarket. Voy a invertirlo y vamos a poner. Is she, oh my God. Is she going to go to the supermarket? Lo único que hice fue invertir las dos primeras. Is she going to go to the supermarket? Ahora, the cat. The cat is going to eat pizza. Is the cat going to eat pizza? Is the cat going to eat pizza? I am going to ride my bike. Voy a invertir esos dos. Am I going to ride my bike? They are going to swim. Are they going to swim? Voy a invertirlo, recuérdalo, para hacer la pregunta, voy a tener que invertir el lugar de las palabras. You are going to do your homework. Are you? They are going to read. Are they? He is going to draw. Is he going to draw? They are. Are they? We are. Are we? You are. Are you? Se invierte únicamente para la pregunta. Bueno, porque con esto le damos fin a esta sesión. ¿Dudas con Locatel? Vale, nos vemos entonces. Bye.